tal? Muy buenas noches. Estamos ante una semana eminentemente feminista y reivindicativa de los derechos de las mujeres. Los socios de gobierno, aparentemente divididos por la reforma de la ley Sí es Sí, se encuentran así en estos momentos. Ayer, por si fuera poco, el presidente del gobierno anunciaba una ley de paridad en política y también en empresas. Por eso hoy nos hemos querido hacer eco de cuál es la situación. Lo estamos viendo. En estos momentos las mujeres suponen el 32,37% de los miembros de los consejos de administración en las empresas. Solo el 16% llegan a los comités ejecutivos. En nuestro país solo hay 3 mujeres que presiden esos comités ejecutivos en empresas que cotizan. Se trata de Marta Ortega de Inditex, Ana Patricia Botín en el Banco Santander y Beatriz Corredor en Redeia. El objetivo de la ley de paridad es que se alcance una representación del 40%. ¿Cuándo entraría en vigor esa ley? Que mañana se lleva a Consejo de Ministros, bueno, pues entraría en vigor en 2024 y habría un plazo de 2 años hasta 2026 para alcanzar ese objetivo. ¿Es necesaria esta ley? Nos planteamos por qué, si esa obligación y tal como es la tendencia en los últimos años de incorporar a más mujeres en los consejos de administración, podríamos decir que en 2025 habría superado ya el objetivo del 40%. En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico tiene que ser de las mujeres. Bueno, pues ya en La Rioja, la plataforma 8 de marzo ha mostrado su preocupación esta mañana por la celebración de este 8M, que viene marcado, aseguran, por la posibilidad de que se pueda perder los derechos que las mujeres han ido ganando en alusión a esas próximas elecciones del 28 de mayo. Han pedido unión para salir todas juntas, sin logos, para luchar por un horizonte más feminista y justo. Y este día, el 8 de marzo, nosotros salimos en manifestación sin ningún logo, sin ninguna chartela, porque entendemos que debemos estar unidas y es para visibilizar esa unión y que cada una no tire por su lado, que evidentemente en estos grupos hay muchas más cosas que nos unen y entendemos que en la lucha de los derechos de la mujer todas tenemos que estar unidas sin protagonismos. Lunes 6 de marzo, hoy tenemos que lamentar nuevamente un fallecido en accidente laboral. En esta ocasión se trata de un hombre de 52 años, residente en Pradejón. El fatídico accidente ha ocurrido esta misma mañana en la factoría de cartonajes Santo Román, en Calahorra. El hombre fallecido atropellado por una carretilla cuando desarrollaba su labor en la empresa calagurritana. Al parecer, el operario no pertenecía a la plantilla de esta empresa, sino a un taller dedicado a los montajes y el mantenimiento eléctrico, a los talleres Mael. Y el Partido Socialista trabaja ultimando los detalles de las listas electorales. El sábado, según la presidenta del Gobierno, desvelará quién le va a acompañar en las próximas elecciones al Parlamento de La Rioja. Por ahora, nombres fieles como Jesús María García, Sara Orradre o María Somalo le seguirán. A todos ha sorprendido también que el portavoz en la Cámara esté en duda. Les hablamos de Raúl Díaz. También se barajan otros nombres como Javier García o Sergio Martínez. Los que está claro que salen de esta lista son los que sentenció desde el primer día que llegó al Gobierno. Les hablamos de Francisco Con, de Nuria del Río o de Ana Santos. Estamos trabajando para tener las mejores listas para todo el proyecto que tenemos por delante de ese cambio que ya ha comenzado, consolidarlo con personas con las que estamos trabajando muy bien, que entienden ya el momento en el que estamos, esos proyectos que están todos incipientes, que están germinando y que los vamos a poner en marcha en la siguiente legislatura.
Primeros días en Avenida de Portugal, en la capital, y ya se producen estos atascos que van a haber a primera hora de hoy lunes. El caos ha venido provocado por el camión de la basura, que ha provocado que los conductores en esta nueva vía reformada, donde se ha incorporado ese carril bici, hayan tenido que esperar hasta que los operarios han terminado de recoger todos los contenedores. Pitadas, como escuchan, y filas de coches que han empañado sus primeros días de vida a esta calle tras esa reordenación de la vía principal de la ciudad. El periodista riojano Pedro J. Ramírez recibirá el próximo 24 de marzo la Medalla de Oro de la ciudad de Logroño por su compromiso con la libertad de información, el pensamiento crítico y la defensa de los valores humanistas y constitucionalistas. Hoy entrevistamos aquí en este programa al director del Español, nos cuenta cómo le ha sentado recibir este premio y analiza también la situación política en nuestra comunidad a menos de 3 meses para las elecciones. El próximo 24 de marzo recibirá la Medalla de Oro de la ciudad de Logroño, la máxima distinción del ayuntamiento a sus ciudadanos más ilustres. Pedro J. Ramírez, enhorabuena y muchas gracias por recibirnos aquí en la sede del Español. La verdad es que me siento muy feliz y agradezco en el alma esta distinción porque, bueno, lo que decía Rilke, ¿no? La infancia es la patria. Y mi patria es Logroño, es espacio urbano en el que transcurrieron pues, los 17 primeros años de mi vida, y porque es el tiempo en el que se marca el carácter, la personalidad, y yo me he sentido siempre riojano, pero por encima de todo logroñés. Mi vivencia de La Rioja es mi vivencia sobre todo de Logroño, y pues me hace una ilusión enorme el recibir esa distinción. Pues no voy a decir más que el premio Monteño, el premio Isaiah Berlin, pero en otro orden de cosas, pues desde luego tanta. Bueno, y no es la primera distinción que viene por parte de su comunidad, tiene también la Medalla de La Rioja, ha sido pregonero de las fiestas de San Mateo. A pesar de vivir lejos, entre comillas, de su tierra, el cariño se siente también desde aquí, desde Madrid, ¿no? Bueno, yo es que siempre que alguien me ha preguntado por mi carácter, por mi actitud ante la vida, pues yo he incluido como uno de los factores que han ido moldeando todo eso, mi infancia, mi condición de logroñés, el tipo de sociedad en el que yo crecí. Y creo que si siempre he mantenido al mismo tiempo un cierto empecinamiento, una cierta capacidad de luchar por aquellas cosas por las que crees, pero también una búsqueda permanente de la concordia, del pacto, del entendimiento, del acuerdo, pues creo que eso que está en mi trayectoria periodística, pues tiene mucho que ver con lo que yo creo que es el ADN de la sociedad logroñesa, ¿no? ¿En quién pensó o qué recuerdo se le vino a la mente cuando le dijeron que este 2023 la Medalla de Oro iba a ser para usted? Pues la verdad es que estos días he pensado mucho en un queridísimo amigo logroñés que es Félix Revuelta, que quizá la merezca más que yo, porque es una persona que ha hecho muchísimo por la ciudad en el terreno deportivo, sobre todo, y que además pues, estos días pues, atraviesa unas circunstancias familiares tristes, y yo le dedico hoy públicamente esa medalla a él. Yo iba a los maristas, él iba a los escolapios, él tenía un bar en el que mi padre y yo íbamos a tomar el aperitivo. No nos conocíamos en esa época y luego la vida nos ha unido, y yo le quiero mucho y creo que es un logroñés ejemplar y desde luego es un logroñés de pro. ¿Qué vínculo sigue manteniendo hoy en día con La Rioja? Mis hermanas viven en Logroño, una de ellas
sigue muy vinculada al ayuntamiento de la ciudad, otra tiene sus actividades, o sea, 3 de mis hermanas, 2 de ellas viven permanentemente en Logroño y las otras 2 van con mucha frecuencia, igual que mi hermano Juan, que fue el impulsor del Museo Burt de escultura que colocó a Logroño en el mapa artístico nacional, ¿no? Y bueno, en Navidad pues nos reunimos y siempre que hay un pretexto para ir a La Rioja yo lo aprovecho. Si le parece, vamos a aprovechar nosotros esta entrevista para hablar también un poquito del panorama político actual. Faltan 3 meses para las elecciones. ¿Qué cree que ocurrirá en el Ayuntamiento de Logroño, en el Gobierno de La Rioja? ¿Repetirán Hermoso de Mendoza y Concha Andreu o habrá cambio? Bueno, los dados están rodando, ¿no? Si no me equivoco, en Logroño ha habido 7 alcaldes democráticos. 3 del Partido Socialista, 3 del Partido Popular y 1 el primero de la UCD. Esto significa que es una ciudad, casi podríamos decir que es un termómetro. O sea, yo no sé quién va a ganar en Logroño y quién va a ganar en La Rioja. Tengo muy buena opinión tanto de la presidenta de la comunidad como del alcalde y no conozco a sus contrincantes, pero por referencias también me dicen que podrían ejercer con competencia y con calidad democrática las funciones tanto del ayuntamiento como de la comunidad. Pero insisto, a ellos no les conozco. Conozco muchísimo a Cuca Gamarra, la anterior alcaldesa, y ya no hace falta proclamar sus cualidades porque ahí está de portavoz y de secretaria general de uno de los 2 grandes partidos, ¿no? Lo que yo sí creo es que quien gane en Logroño y quien gane en La Rioja tendrá muchas posibilidades de ganar a nivel nacional, porque La Rioja es un poco el fiel de la balanza, ¿no? Quizá porque es una sociedad en la que los extremos pesan poco y en el que hay una parte del voto que en una sociedad básicamente moderada que tiene que unas veces se inclina de un lado y otras veces del otro. Por lo tanto, yo casi diría a los analistas y a los observadores de la política que atención a Logroño y atención a La Rioja. Bueno, que pueda pasar cualquier cosa es lo que más nos gusta a los periodistas. A pesar de que la balanza, como dice, se vaya a inclinar sobre todo sobre Partido Popular o Partido Socialista en su mayoría, ¿qué papel cree que pueden jugar partidos nuevos como por La Rioja o esa confluencia de la España vaciada con el partido riojano? Pues no lo sé. Yo la verdad es que con algunos de los dirigentes del partido riojano también tengo algún lazo personal y de simpatía. Julio Revuelta, que fue primero alcalde del PP y luego está en el partido riojano. Pero yo soy bastante escéptico en cuanto a la capacidad de transformación de los partidos pequeños. Es verdad que no es lo mismo una comunidad autónoma grande que una comunidad autónoma pequeña, y no es lo mismo una comunidad autónoma que un ayuntamiento. Y en el ayuntamiento, y en un lugar como La Rioja, pesan mucho las personas. Y yo creo, porque todo el mundo, o la mayor parte de la gente, conoce a los candidatos. En Logroño pues te los cruzas por la calle constantemente, ¿no? Entonces, es posible que la identidad de los candidatos pese mucho. O sea, yo veo, por ejemplo, pues que Pablo Hermoso pues, es un candidato del Partido Socialista, pero podría haberlo sido del Partido Popular. O sea, él es un hombre moderado. Entonces,
yo creo que es posible que alguno de esos partidos termine entrando. Yo creo que quien más puede hacer por la España vaciada son los grandes partidos que pueden tomar decisiones en la España llena. No me parece que la solución sea fragmentar el escenario político con políticas de campanario. Por lo tanto, yo desearía que quien se sintiera de centro derecha pues votara al PP y quien se sienta de centro izquierda vote al PSOE. Y yo creo que entre esos dos colectivos van a estar la gran mayoría de los riojanos. Pues ahí queda su opinión, su análisis. Muchas gracias y enhorabuena de nuevo por esa medalla de oro. Muchas gracias. Bueno, pues hacemos un pequeño alto en el camino, son las 9:27 y enseguida volvemos con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a Inmaculada Ortega. Muy buenas noches, bienvenida. Rubén López Galilea, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Jorge Ruano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar de esa ley de paridad que el presidente anunciaba este sábado, creo, concretamente, y lo que hacíamos al principio del programa es hacer como un pequeño esquema de cuál es el panorama en estos momentos de las mujeres dentro de esos órganos de las empresas. Suponen el 32,37% en los miembros de los consejos de administración. Solo el 16,5% llegan a los comités ejecutivos. En nuestro país, por poner un ejemplo, solo hay 3 mujeres que presiden esos comités en empresas que cotizan, estamos hablando, que son Marta Ortega de Inditex, Ana Patricia Botín en el Banco Santander y Beatriz Corredor en Redeia. El objetivo de la ley de paridad es que se alcance una representación del 40%. ¿Cuándo entraría en vigor? Bueno, pues entraría en vigor en el año 2024 y habría un plazo de 2 años hasta 2026 para alcanzar ese objetivo de llegar al 40%. La pregunta ¿es necesaria esta ley? Nos lo planteamos porque si esa obligación tal y como la entendemos ahora o no existiese, la tendencia en los últimos años es que se han ido incorporando un 4% de las mujeres en esos consejos de administración. Por lo tanto, según algunos estudios, en el año 2025 habría superado el objetivo del 40%, se habría llegado a ese 43%. A mí me gustaría preguntaros, pues lo primero eso, si creéis que debía ser por ley o no es necesario. Hombre, yo puedo hablar por la experiencia propia de mi organización, de Comisiones Obreras. En 2003, porque hace muchos años teníamos una dificultad con la incorporación de las mujeres. En 2013 decidimos que las listas a nuestros congresos debían ser no solo paritarias, sino además debían ser en cremallera, y de pasar de tener 2 o 3 secretarías generales que no pasaban de ser una auténtica minoría en la organización, pues hemos pasado a que en este último congreso las compañeras ocupan 7 de las 17 comunidades autónomas, y además de las más importantes, como Madrid, Valencia, Andalucía y demás. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente hay que forzar la máquina, hay que poner ciertas obligaciones a las organizaciones y a las empresas, porque dan acceso a las mujeres a también esa capacidad de ascender, y eso se ha visto reflejado. Y yo no dudo que en los próximos años habrá una secretaria general de Comisiones Obreras tanto en La Rioja como a nivel concejal, y eso supone darles la oportunidad, darles ese espacio que de alguna manera, consciente o inconsciente, las organizaciones siguen negando y las empresas a las mujeres, y no es normal. Son el 51% o el 50% de la población. En nuestro caso, las mujeres ya son más afiliadas que los hombres, y en nuestro caso la experiencia ha sido muy positiva. Hace unos años nadie veía
al frente de una federación como la mía de industria a una secretaria general, y hoy en día es una mujer la que dirige la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Por lo tanto, yo creo que son pasos que hay que alcanzar. Dejar la inercia del tiempo a mí me parece que es perder un tiempo que ahora mismo yo creo que el aire sopla a favor de estas cuestiones. ¿Cómo lo veis por aquí? Hombre, quizás por ley ya no sé si, sobre todo yo más que por ley veo el momento en el que se presenta, ¿no? Quizás aprovechando el momento de esta semana, ¿no? La semana del 8 de marzo, quizás es una ley que puede estar, que entiendo que pueda ser necesaria, porque sí que abondando en lo que decía Jorge, sí que es cierto que más del 50% de la población son mujeres, y si nos miramos los datos, fíjate, en las empresas solos del IBEX eran un 91% las que no eran mujeres, ¿no? Entonces yo creo que puede hacer falta para aprovecharlo, pero no sé si es el momento más adecuado, y por ley, siempre todo lo que sea por ley, siempre cuesta, ¿no? más ¿no? O sea, más avanzar en ello. Yo, sin embargo, creo que en cuestiones como esta, las leyes es necesario que vayan por delante de la sociedad. Entonces, el resultado, además, en la práctica, como decíais vosotros, ha visto que es fundamental. Y luego yo, como feminista declarada y, vamos, activa, lo que puedo decir es que este es un tema en el que no se puede bajar la guardia. Cuando en los años 80 el movimiento feminista en España, acordaros de Lidia, Falcón y demás, consideró que ya había una base social que entendía el papel de la mujer, empezaron a retirarse de lo que es el activismo comprometido, que tanto es en leyes como en la práctica real, en sindicatos, en empresas, y sabéis lo que pasó, que fuimos hacia atrás. Entonces esta es una pelea que tiene una pata en la concienciación social y en la sensibilización social y otra en las leyes. Y a veces puede molestar que las leyes vayan por delante, pero no queda más remedio. Yo estoy encantada, pero no solo por lo del 40%, sino porque también tiene un límite en el 60%. Es decir, no puede la mujer dominar sobre el 60% ni el hombre tampoco, porque al final esto es un tema de los dos, de hombres y de mujeres, de todos. Y por lo tanto, decir que las mujeres tenemos que ir más adelante porque históricamente no hemos estado, hay que hacerlo, pero también saber que los hombres tienen ese espacio que tenemos que compartir. Bueno, pero las mujeres siempre han tenido la barrera de la conciliación, ¿no?, familiar. Y la seguimos teniendo, y también la tienen los hombres. Comentaba yo antes con Rubén que uno de los problemas que más me preocupa a mí en este momento y que más nos preocupa al movimiento feminista es la caída de la natalidad tan brutal que hay en España, que pasamos de hace 30 años de ser los más activos en natalidad de Europa a ser hoy, junto con Japón, los que menos del mundo. Y eso tiene que ver con dos cosas fundamentales: vivienda y trabajo. Y ya no solo las mujeres y los hombres, entonces es que ni en monoparentales ni en pareja se puede uno plantear, y yo creo que ese es un tema que lo tenemos que coger y ponernos con ello, ¿eh? No sé cómo lo veis. Rubén, tú decías que era una semana complicada, ¿no? Reivindicativa, como que se ha aprovechado un poco. Yo quiero que escuchéis las declaraciones del presidente de Vox, de Santiago Abascal, que ayer domingo criticaba, ¿no?, que el gobierno haya planteado que el Consejo de Ministros tiene que ser paritario, una ley que ha sacado, ha dicho, para despistar sobre la ley del sí es sí, y unas declaraciones en las que también hace alusión a la ley trans. Lo escuchamos y valoramos un poco lo que dice. Con esa ley asquerosa hecha por unas locas que están en el Consejo de Ministros, el gobierno ha tenido una idea genial. A partir de ahora el Consejo de Ministros tiene que ser paritario. ¿Y por qué solo el Consejo de Ministros? ¿Por qué no la presidencia del gobierno con un turno? 2 años para un hombre, 2 años para una mujer. Antes del final de la legislatura, el señor Sánchez se puede autopercibir señora y así habrá por primera vez una presidenta del gobierno de la nación. ¿Cómo te quedas? Este señor a mí no me merece ningún comentario. Es decir, entrar a estas cuestiones, la verdad es que no merece... No, porque... Ha empezado muy mal, ¿no? Sí, ya descalificando, no es que ha empezado mal descalificando, es que luego ya no solo... Es que a veces, aunque te dices el insulto, sí, pero luego ya lo que dices es igual de malo que el inicio. O sea, es malo el inicio y es peor el final. O sea, porque es que está mezclando unos temas que no tienen nada que ver y de una forma muy... descalificando desde el primer momento. Sí, sí. Hombre, yo desde luego sí que me lo tomo muy en serio. Jorge, a ver, que nos puede pedir el cuerpo pasar de él.
también se lo decimos a los medios de comunicación cuando les decimos no habléis de ellos, pero no es posible tampoco, forman parte de la sociedad y son un peligro. Y si no, mirad Italia. Cuidado cuando nos parece que esto no va a tener más importancia, o Polonia, o Hungría, aparte de las descalificaciones, bueno, del insulto, que eso es lo más grosero que he visto en mi vida, es que este señor, que es un parásito de la política y un vividor de lo que le echen, con tal de tener unos buenos ingresos y dejar clara su ideología, desde luego a las mujeres, en fin, no es que nos hace mucho daño, y hace daño como sociedad. Vamos a ver qué pasa en las elecciones, ¿eh? ¿Y dónde quedan? En cualquier caso, yo no paso, yo combato, pero es que unas declaraciones de este calibre es que no tienen nada que decir. Es decir, ¿qué vas a decir? Sí, el trazo grueso del todo. O sea... buscando el aplauso, como se ha visto, de manera inmediata, la gente que aplaude, bueno, pues cosas que no tienen sentido, y si fuera una posición política, evidentemente hay que enfrentarla, como el discurso del odio, de la confrontación que tiene Vox. El odio, el racismo, es decir, es lo que busca, y ahí se sienten cómodos. Ahí no hay que entrar al debate profundo y a las políticas que en algunos sitios están aplicando y además están haciendo muchísimo daño. Yo creo que la gente tiene que saber lo que significa un gobierno de coalición con Vox, que no es algo muy distinto a cualquier otro gobierno de coalición, y que si condiciona la política de una comunidad autónoma, como está pasando, estamos viendo los destrozos que hay, y destrozos que no tienen que ver ni siquiera con la parte más progresista de la sociedad, sino con la sociedad en general, porque nos están abriendo unas averías, por ejemplo, las relaciones laborales, con un conflicto terrible, porque se han cargado un órgano de mediación laboral que incluso la patronal está planteando que qué están haciendo. Pero bueno, no, pero ahí el PP, ¿por qué sigue coaligado con ellos? Quiero decir, que tú dejas que te hagan fechorías, no es que las hagan porque tienen mayoría absoluta, sino que las hacen porque hay quien lo permite. Yo pensaba que iba a hacer Mañueco unas elecciones anticipadas. Sí, yo creo que desde algunos sectores se le está pidiendo, ¿no? Porque están asfixiando de tal manera a Castilla y León que la sociedad lo está notando ya en el día a día, ¿no? Con medidas que van a ahogar a todos los sectores, y sobre todo, pues eso, son inquisitoriales además, o sea, desde el primer momento, entonces al final hay que tener cuidado. Otro discurso bien distinto es el de Ciudadanos. Escuchamos a su portavoz, que ha dicho que no va a apoyar esa ley de paridad porque el partido defiende la meritocracia. Nosotros desde Ciudadanos, como liberales, siempre hemos defendido la meritocracia. El feminismo no se arregla, y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la solución no son las cuotas solo, sino lo que hay que hacer es apostar por políticas eficaces y eficientes para alcanzar esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Yo sí que reconozco que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres, en eso debemos avanzar, pero se avanza, como digo, con políticas, no con eslóganes, no detrás de una pancarta, sino con medidas eficientes, sobre todo para acabar con la brecha de la maternidad que siempre penaliza a las mujeres. Bueno, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que ella cree que no tiene por qué ser obligatorio lo de la ley de paridad. Sí, es que habla incluso de que hay que hacer política y no eslóganes. Pues es que política, al menos mientras ha habido gobiernos progresistas en España y ahora mismo en La Rioja, es hacer leyes, o sea, sentar las bases para que la realidad se transforme. Y ahora mismo en La Rioja tenemos ley de igualdad, ley de familias monoparentales, además leyes aprobadas por unanimidad incluso. No sé qué dice. Sí, hablar de eso de meritocracia de repente, dice, pues hombre, sorprende mucho, ¿no? Quizás, ¿qué pasa? Que con ese más del 50% de la población no hay nadie que no pueda estar, no puede haber ninguna mujer que llegue a esos puestos. Vamos a ver, o sea, es que eso, si no lo marcas por ley, me imagino que le están frenando, o sea. A ver, yo creo que aquí la frase hecha de la meritocracia tiene mucho delito. Nosotros teníamos un estudio que además era por una universidad, en el que se establecía que las mujeres estaban mucho más preparadas que los hombres, en cuanto a estudios, en cuanto a méritos en sus estudios, en su capacidad de trabajar, estaban mucho más preparadas. Es decir, había una brecha positiva en ese sentido. Sin embargo, lo que les penaliza pues es la maternidad, la falta de corresponsabilidad de los hombres y la falta de políticas claras. Entonces, las mujeres tienen más méritos incluso que los hombres, yo lo afirmo. O sea, son más capaces, y yo lo digo así de claro. Hay que ruborizarse. En mi organización, o sea,
Mis compañeras tienen ahora puestos que antes no era lo típico, y vamos a decirlo por aquí, que en este libre de pecado que tiene la primera piedra, las organizaciones reservaban las responsabilidades a las compañeras pues de mujer, de igualdad y de cuestiones de estas. Ahora nuestras compañeras representan el núcleo duro de las organizaciones, con acción sindical, con organización, es decir, y ellas tienen más barreras, tienen la barrera de los cuidados, la falta de responsabilidad, como he dicho, y eso seguimos sin resolverlo. Es decir, y además cuando un hombre también quiere, algunos de los que se atreven a intentar hacer esa corresponsabilidad, el rechazo que se produce en las empresas es brutal. O sea, nadie entiende que un hombre se coja los permisos. Sin embargo, una mujer, bueno, pues se los coge, pero ahí resta mérito, resta capacidad, y de ahí es donde viene la brecha salarial, no en el salario base, que es lo que siempre también discutimos, que la brecha salarial viene de los complementos que reciben los hombres y no lo perciben las mujeres. Además coincide que la etapa de la vida en la que la promoción profesional está más clara es que coincide con la maternidad también. Y no hemos sido capaces, y es ese reto el que tenemos ahora mismo de solventar. Y luego, en cuanto a los puestos, yo que soy maestra de oficio y que, como sabéis, las maestras de infantil y primaria somos, pero mayoría, un 70%. Sin embargo, a la hora de mirar cuáles son los puestos directivos, ahora ya más o menos se va igualando, pero igual tenías un 20% de puestos directivos y un 70% de maestras. Porque además siempre hemos querido ser las segundas, que la primera nos ha costado. Ahora es cuando ya se va avanzando afortunadamente y se dice, pues la primera, pues venga. Bueno, pues lo último, vamos a recordar esa manifestación. En la capital va a haber 2 manifestaciones, aquí en La Rioja va a haber en la capital una, bajo el lema Derechos en Igualdad, que garantizan la democracia y la libertad. La plataforma 8 de marzo va a salir este miércoles, lo va a hacer como siempre por las principales calles de Logroño, en esa tradicional manifestación que se celebra el día 8 de marzo. La plataforma ha advertido, eso sí, lo hablamos aquí, de la necesidad de estar activa, reivindicativa, para evitar retrocesos que pueden venir de partidos de derechas que pretendan quitar lo conseguido. Comentabas tú, ¿no, Inmaculada? Sí, lleva además 27 años esta plataforma, es una maravilla, desde el 96, y cómo han sido capaces las compañeras de todos los sectores sindicales y políticos de dejar a un lado lo que podía diferenciarles y haber sabido siempre decir, este es el núcleo que nos une y adelante. Además han dicho que van a salir sin logos, ¿no, Rubén? Sí, eso es un paso. Yo creo que el lema debe ir ahí, ¿no? O sea, quitarse todos los logos, que nadie represente, que estén representados todo el mundo, toda la sociedad en general, que es lo más normal, ¿no? Y sobre todo comentabas lo de, yo quería al hilo, comentabas de lo de Madrid, a mí me parece mal, o sea, vergonzoso que salgan 2 manifestaciones en un momento en el que hay que ir a la unidad de acción, ¿no? Me imagino que es una fecha no para celebrar, sino para reivindicar, ¿no? Y yo creo que reivindicas más yendo todos de la mano que evitarte cuestiones, además en este caso, vamos a decir, políticas, ¿no? Yo creo que salir por separado de una imagen bastante... En unos momentos que tiene que estar todo el mundo unido no da buena imagen, desde luego. Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de esas listas del Partido Socialista, que parece ser, la presidenta ha dicho que las van a presentar este sábado. Ha hablado sobre ello esta mañana, dice que va a mantener en principio ella misma en esa lista, por supuesto, Jesús María García también, Sara Orradre, a María Somalo parece que la incorpora en las listas, a la consejera de Sanidad, y al consejero de Desarrollo Autonómico también, a José Ángel La Calzada. Lo que nos llama la atención es Raúl Díaz, que está en duda de si va a estar en las listas o no. No sé si es por otros devenires, ¿no?, que podríamos pensar. Y luego otros nombres, sin embargo, que se oyen como posibles candidatos, como hemos visto, 2 alcaldes, el de Torrecilla y también el de Arnedo. Salen de las listas pues los esperados, Ocón, Del Río y también Santos. El resto de nombres están en el aire, pero la presidenta ha asegurado que están trabajando para confeccionar las mejores listas de cara al futuro. La escuchamos. Estamos trabajando para tener las mejores listas para todo el proyecto que tenemos por delante, de ese cambio que ya ha comenzado, consolidarlo con personas con las que estamos trabajando muy bien, que entienden ya el momento en el que estamos, esos proyectos que están todos incipientes, que están germinando y que los vamos a poner en marcha en la siguiente legislatura.
Bueno, iba a empezar contigo, pero voy a ver el punto periodístico. Venga, tira, sí. Venga, no tengo problema. ¿Qué te ha parecido a ti esa, esas caras nuevas, las que se van? Es lógico que después de todo lo que ha ocurrido en la legislatura, el cambio tenía que ser un cambio importante, ¿no? Me imagino que lógicamente no vas a mantener a quien, entre comillas, ha sido tu enemigo, sobre todo al inicio de la legislatura, y la gente que estaba a su lado, ¿no? Sí que sorprende, a mí me ha sorprendido el nombre de Sara Orradre, porque en su momento sí que es cierto que estaba muy alineada, se supone, con Paco Ocón, pero luego sí que es cierto que luego recuperando los últimos tiempos hemos visto el protagonismo que le ha ido dando a nivel en el Parlamento, con lo cual luego pues dices, bueno, la mantienes. Lo de Raúl sí que sorprende en este caso, pero creemos que puede ser una estrategia de cara al futuro. En su momento, si os acordáis, era la persona que iba a ser senador, hasta que cuando sustituyendo a Paco Ocón, que se habían ofrecido y dijo que no, y entonces pues no sabemos si es un momento que está tratando de darle otro tipo de enmienda, y entonces no sabemos, pero bueno, por lo demás es normal, ¿no? Los cambios. No, pero ¿dónde sospechas que lo van a mandar? No, yo creo que es lo lógico es que fuera al Congreso, pero claro, el Congreso queda todavía tiempo, entonces no sé si lo puede mantener. También puede mantener la lista, puede mantener la lista y luego cambiarlo, o sea, tampoco... No queda mucho tiempo, son meses, Sí, estamos pero bueno, hablando de las elecciones del claro, mismo tampoco año. sería, bueno, ya sabéis que luego se mueve banquillo, como se suele decir, ¿no? Tú pones a algunos, luego van cambiando, si los nombras consejeros, si se van a otro lado, con lo cual sí que es cierto que la lista tiene que ser revolucionaria también por el momento en el que estamos y por las encuestas que de momento las que van saliendo, salvo la que ha sacado el Partido Socialista, la mayoría no les está dando ninguna, acercamiento a la mayoría, lo tiene complicado las que están saliendo. Pero es lo que hemos hablado aquí alguna vez con las encuestas, ¿no? Que hay que verlas desde ese punto de vista, ¿no? Pero también las tendencias son las tendencias y entonces al final hay que cuidar y buscar la lista que... Y los favores también, porque en todo esto hay favores. O sea, hay gente que ha sido fiel durante un tiempo, entonces, y que tiene ganas de entrar en el Parlamento, entonces ahí lo dejo. Jorge, ¿qué te ha parecido a ti? Esas caras nuevas, esas incorporaciones, los que se van, los que no, y luego le dejamos a Inmaculada que nos cuente. A mí, no, yo esto controlo poco, hay que decirlo. Hombre, a mí me ha parecido evidente. Es decir, también tenía su lógica, nombre arriba, nombre abajo, pero me ha parecido evidente. Yo lo que me intriga es ver cómo va el relevo y esos favores, pues bueno, yo soy más amigo de las personas que pueden sacar el trabajo adelante que de los favores, porque al final cuando tienes un grupo parlamentario potente con cada persona que se ocupa de unos temas y tú tienes por nuestra parte interlocutores válidos para pues hacer también un trabajo parlamentario y influir en las políticas, son pues muy interesantes. Esto yo creo que hay que configurar una buena lista y también quizás buscando un cambio que necesita el PSOE en estos momentos. Inmaculada, voy contigo hasta donde puedas leer. ¿Qué nos puedes decir? Hombre, yo si me viera en la piel de Concha Andreu, creo que haría unas listas que tuvieran dos componentes. Uno es el equipo en el sentido de la solvencia, y otro es la confianza. Entonces tienes que ahormar esas dos cuestiones. No puedes tener gente en la que no confíes desde el punto de vista político y no puedes tener personas que no sean solventes también desde ese mismo punto de vista. Porque al final las listas que vas a confeccionar son para aquellos que van a acabar haciendo las leyes o van a acabar haciendo la labor de oposición. Y a mí no me ha sorprendido tampoco. En cuanto a los nombres que están un poco dando vueltas, seguro que tienen encajes porque hablamos de personas muy interesantes, muy interesantes. Yo las caras que estoy viendo, desde luego, y en ese sentido, bueno, ahora lo que pasa es que el puzzle se está formando y no estamos viendo todas las piezas. Nosotros tenemos Asamblea de Logroño el jueves y tenemos Comité Regional el sábado y eso hoy se va a saber de inmediato. Yo alguna de las caras que he visto por ahí estoy segura que sí que entra. O sea, algunas de las nuevas que hemos dicho, ¿no? Los alcaldes, por ejemplo, segurísimo, por ejemplo, que ya se va viendo, que tiene una proyección y que en su desarrollo de alcaldías, que siempre es una buena base política, es una gran escuela política, pues están demostrando que lo es. En cuanto a aquellos que parecen que estaban más aquí o allá, es que la política da muchas vueltas. ¿Y eso puede penalizarles? Inmaculada, tú que has estado ahí, ¿no? No, yo siempre tengo dudas. Porque la política da muchas vueltas. Yo cuando habéis aludido a favores, yo creo que no lo llamaría favores con toda la experiencia que yo tengo
El día a día en la política pues hace extraños, ¿cómo es? Compañeros. Sí, no, pero digo, de cara a sus... Si vuelven a ser cabezas de lista para sus ayuntamientos, ¿eso no puede llegar a penalizarles en un momento determinado? No. Que piense el ciudadano que puede hacer dejación de las listas funciones. del Parlamento de La Rioja, como no tenemos diputación provincial por ser diputación regional por ser uniprovinciales, siempre han tenido un cierto componente territorial, que es la última pata que yo me he dejado. El equipo, la confianza y lo territorial, y ahí es cuando se hace el puzzle. Vamos a ver. Bueno, pues no nos quedan un par de días para enterarnos teníamos un presidente todo. antiguo que nos decía que los periodistas éramos muy morbosos con la lista, que no era importante, pero claro que tiene importancia y nos gusta todo. Somos todos un poco chismosos en ese aspecto. Y mucha, claro. Exactamente. Y cuando alguien está en el gobierno y tiene que hacer la lista, tiene que pensar qué puede ocurrir si gana de nuevo el gobierno o si está en la oposición. ¿Qué personas le van a necesitar en los dos casos? Se me ha olvidado a mí, ya que estábamos con la ley de paridad, ¿y alguna mujer de alcaldesa de ayuntamientos que esté...? No lo tengo yo en mi quiniela. Me puedo equivocar, pero no porque hablamos de Madrid, hablamos del Congreso, del Senado. Es que ahora mismo se están barajando lo que va a pasar en mayo y en noviembre o diciembre. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque nos vamos a ir con Seventina a ver qué nos cuenta hoy. La novela, ¿qué es esto? La novela. Ay, que no calla, que... Cállate. Uy, qué susto me ha dado, coño. La mierda, teléfono. A ver. Sí, dígame. Hola, señora, buenas tardes. ¿Qué tal? Hablo con doña Seventina Fernández del Río, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿No me habrá tocado el sueldo en Nescafé? ¡Ay, que no me lo creo! Con la de años que llevo echándolo, ya sabía yo que me iba a tocar algún día. A mi Antonio se lo digo siempre, le digo, un día me va a tocar, un día me va a tocar. Ay, no, de verdad, mire, disculpe, mire, le llamamos desde el Centro de Control de Jubilados. Mire, el sistema nos marca que tiene usted 67 años, ¿verdad? 60. Me dicen por ahí que 65 porque me conservo bien, ¿eh? Vamos, me tengo a todas las amigas con envidia, pero sí. Me alegro, sí. Me alegro. Pues señora, simplemente comentarle, se va a llevar a cabo una pequeña remodelación en la normativa oficial que indica que la edad de jubilación se establece ahora a los 72 años. ¿Cómo? Es decir, a usted hemos hecho el cálculo y le quedarían todavía 4 años y 7 meses por trabajar. Tranquila, nosotros le podemos ayudar a buscar un oficio si así lo desea, no se preocupe. Por favor, no, si no me preocupo. Un momentito, ¿eh? ¿Cómo que dice que tengo que trabajar? Un momentito, espera el teléfono un momentito, que no tengo buena cobertura aquí, cariño. ¿Qué dice que me toca trabajar? ¿Pero esto cómo puede ser? Ay, escúchame, corta. ¡Corta! Pero esto... Tengo el teléfono. ¿Pero esto es verdad? ¿Pero esto es en serio? ¡Ay, que sí! ¡Ay, que sí, por favor, que me da algo! ¡Ay, señor, porque tengo que llevar esta cruz a hombros! ¡Ay, vale! Vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos, que a mí ya se me ocurrirá algo. Espérate. Caballero, ¿qué? Nada, no, por favor... No, que no te escuchaba bien, ¿sabes? Oye, que sí, que no hay problema, que yo ya me busco lo que sea. Se llama, yo he sido siempre muy apañada. Sí, venga, un besito, ¿eh? Yo le llamo. No se preocupe, por Dios. Un besito, chao. Besito, hasta luego. Venga, Antonio, venga. A ver, escúchame, cálculos. Tenemos el atún, tenemos... los botes de garbanzo, la saluvia, los champiñones, la bebida isotónica por si acaso. ¡Ven aquí, canso! ¡Ay, por favor! A ver, espárragos, te lo tenemos todo, ¿vale? Con esto, a ver, cariño, con esto podemos tirar 2 años y medio. Después habrá que salir del búnker y hacer una nueva compra. Ya lo echaremos a suertes, eso ya veremos. Bien, son 5 años. Pues sí, yo calculo que vamos bien. A ver, esto es como una pandemia, pero un poquito más larga. Ya te digo, habrá que salir del búnker una vez. Y se acabó. A los vecinos les decimos que nos vamos de crucero. A ver, cariño, que vamos a aguantar, de verdad, no te preocupes. ¡Ay, cállate! Sube y cógeme la crema de los callos. Y la lima, que en 5 años se me puede poner aquello como un camión. Venga, que hay que encerrarse. ¡Venga!
Bueno, pues tiempo para despedirnos, queda un minuto ya para las 10, así que señores, señoras, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre, un placer y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, buenas noches. Buenas noches.